Buenos días, queremos nuevamente compartir una porción de la palabra de Dios que nos ayude en nuestra meditación en esta mañana. Leamos en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27 y el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hasta allí que el Señor añada bendición con la lectura de su palabra. Amén. El versículo corresponde al relato en el cual Pilato está así preguntando al pueblo acerca del Señor Jesucristo. En aquella escena donde él presenta a Barrabás y a Jesús delante del pueblo para que ellos escogiesen a quien quería que le soltase. El pueblo, incitado por los principales, prefirieron a Barrabás, un homicida, un malhechor, un ladrón, y menospreciaron al Señor Jesucristo. Ciertamente Pilato quería soltarle, pero lamentablemente se dejó llevar por la voz de la mayoría. Y tratando de evadir su responsabilidad en el asunto, él hace lo que dice el versículo que leímos. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y en esta declaración que él hace acá está una mentira endosada a una verdad. Y la verdad es que el Señor Jesucristo era inocente, era el justo. Pero la mentira es que Pilato no era inocente de esa muerte. Él fue tan responsable como los del pueblo que pidieron su muerte, porque él, en cierta manera, él era el autor material de esa ejecución. De manera que él no fue responsable desde el punto de vista civil. Él era el gobernador y como gobernador estaba actuando allí como juez. Y como juez él tenía que analizar las evidencias que eran presentadas como acusación contra el Señor y después de examinarla él dar el veredicto. Este hombre, después de analizar las pruebas que se le fueron presentadas, compararlas con la acusación que le estaba haciendo, él llegó a su propia conclusión. Él dijo: este hombre, no hay ningún delito digno de muerte de lo cual acusáis a este hombre. Y él hace esta declaración: realmente este hombre es inocente. Y sin embargo, siendo así, lo entregó para que fuese crucificado. De manera que él se condena a sí mismo, aún por sus propias palabras. Pero la verdad que está implícita allí en su expresión es que realmente el Señor Jesucristo era justo. Y él lo está indicando desde el punto de vista humano. Él está analizando las evidencias que se le está presentando y él llega a la conclusión: este hombre es inocente, no ha cometido ningún delito. Ahora, va más allá la revelación que Dios le hace por sueño a aquella esposa de este hombre, cuando ella le dice a él: no tengas nada que ver con este justo. Y es que la justicia en el Señor Jesucristo era parte de su propia naturaleza. Él, siendo Dios, la justicia era algo inherente a Él. De manera que el Señor Jesucristo, una de sus características como Dios y como hombre, es que Él es el justo. Y la palabra justo allí tiene que ver con uno que está cumpliendo cabalmente con la ley, que está viviendo según la justicia. Pero aplicada al Señor Jesucristo en su carácter divino, Él es el justo, como uno que no puede cometer pecado, uno que en su naturaleza no hay ningún actuar que sea dudoso, sino que Él actúa en perfección.
en equidad, en equilibrio, siempre haciendo el bien. Y es por eso que la Biblia nos habla del Señor Jesucristo como el justo, muriendo por nosotros los injustos. Desde ese punto de vista de la justicia divina, nosotros como seres humanos, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay ninguno que haga lo bueno. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia el mal y hacia el pecado. Nosotros somos malos por naturaleza y hay en nosotros un potencial para ir en contra de la ley de Dios. Por eso, desde el punto de vista divino, comparado con la santidad y la justicia de Dios, el apóstol declara en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero el Señor Jesucristo nos declara la Escritura que Él como hombre vino a este mundo y fue el único que vivió conforme a la ley de Dios. En la ley de Jehová estaba su delicia, y en su ley meditaba de día y de noche. Él amó la verdad, aborreció la injusticia. De manera que el Señor Jesucristo realmente, Él es el justo, porque Él pudo vivir en este mundo conforme a la ley de Dios. Cumplió a cabalidad todo, de manera que no quebrantó en ningún momento los mandamientos de la ley de Dios. Y eso era imposible que ocurriera en Él, porque su naturaleza divina, Él en esencia, es justo. No hay en Él ninguna inclinación hacia el mal. No hay en el Señor Jesucristo nada que le incite a practicar el pecado, porque Él es Dios justo. Pero ante esa justicia de Dios, que el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad, nos encontramos con esa triste realidad que le entregaron como un malhechor. Aquellos principales que eran los representantes de Dios sobre la tierra en aquel entonces, a lo menos así debía ser, y que conocían perfectamente la ley de Dios, aunque no la practicaban, ellos llevaron al Señor, presentándoselo ante Pilato como un malhechor. Dijeron de él, si no fuera malhechor, no te lo hubiésemos traído. Sin embargo, Pilato, después de examinarlo, él se dio cuenta que lo habían entregado por envidia, que era el verdadero motivo que había en sus corazones y que no había ninguna injusticia, ningún mal en el Señor. Sin embargo, esto era para que se cumpliese la Escritura, que el justo iba a morir y murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nosotros somos declarados justos delante de Dios. La justicia del Señor Jesucristo se nos es imputada a nosotros, los que confiamos en su obra redentora. Y siendo nosotros malos y pecadores y justos, Dios nos declara justos, satisfecha su justicia por la obra de Cristo a nuestro favor. Porque si por la desobediencia de uno vino la transgresión y la muerte, por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, vino la justificación. De manera que ahora tenemos confianza delante de Dios, porque nosotros también somos declarados justos, por poner nuestra confianza y nuestra fe en aquel que la Biblia dice que es el justo. En esta mañana pensamos en esa sangre derramada. Como decía Pilato, que él era inocente de la sangre de este justo.
Esa sangre de ese justo fue derramada en aquel lugar. Por hombres injustos y perversos fue derramada, pero esa sangre era para satisfacer la justicia de Dios, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin embargo, Pilato no era inocente. Pilato era culpable, y ahí está la gran mentira de él: inocente soy yo. No, él era culpable, y para que nosotros alcancemos la justicia de Dios, para que la obra de Cristo pueda también justificarnos a nosotros, tenemos que reconocer nuestra culpabilidad en esa muerte. Somos culpables, así hemos sido redimidos, así hemos sido salvos. Aquellos que hemos confiado en el Señor, haciendo lo contrario que hizo Pilato, confesándonos culpables, confesándonos merecedores y responsables de esa muerte que se le dio al Señor Jesucristo, porque fue por nuestros pecados que Él murió en la cruz a nuestro favor. De manera que ahora, por la sangre de ese justo, nosotros somos declarados justos delante de Dios. Sangre derramada para la justificación de nuestros pecados.